muchas veces que muchas cosas cotidianas que desaparecen a los minutos. Yo creo que hay muchos mitos que funcionan mucho más largo que las cosas cotidianas, ¿no? Por ejemplo, el mito del héroe, ¿no? El hombre perfecto, maravilloso, que es capaz de defender a su pueblo hasta la última sangre, de gota de su sangre, ¿no? El mito del héroe, ¿no? El mito del paraíso, hasta los marxistas han tenido el paraíso. Hasta los marxistas, la sociedad sin clases, o sea, una forma del mito rebajada a la revolución social, al proyecto económico. Y además también todas las cosmogonías, ¿no? Todas las cosmogonías, claro, también pues, todas tienen un inicio. Así es. ¿No? Claro. Y para mí la imaginación es algo sumamente respetable y se encuentra investigada maravillosamente, sobre todo en místicos sufíes islámicos que son tan profundos, ¿no? Por ejemplo, algunos se preguntan, muy bien, una divinidad creadora, como suponen todas las religiones principales, ¿no? ¿Cómo crea el mundo? En general, en las cosmogénesis son del caos. O sea, le da forma al mundo. ¿Con qué? Con la imaginación, no con la inteligencia. La inteligencia viene después. La inteligencia... No, pero en el Antiguo Testamento es con el verbo. Bueno, pero al principio del caos. No, pero es con el verbo. Y dijo Dios, haya luz. Exactamente. Entonces, hablando, crea. Pero eso es magia. Imaginación, pero eso pues, no es religión. Y es imaginación. No, pero eso es magia. Bueno, pero Claro. es que creas este vaso. ¿Quién lo creó? El ser humano. ¿Cómo? De una idea. O sea, hay algo inexistente antes de este vaso, antes de esta mesa, antes de estos anteojos, algo que no existían. El ser humano puede transmitir algo que potencialmente es como la divinidad, en el mundo artificial de los objetos. En cambio, la divinidad lo hace en el mundo de la naturaleza, ¿no? O sea, los astros, los árboles, las rocas, según las ideas de la transmisión religiosa. Entonces, pero todo eso sale de una imaginación, o sea, de imaginar un mundo, ¿no? Y ese imaginar un mundo es como la semilla de la creación. Pero tú has hecho ahí el deslinde que todavía no me termina de convencer de la imaginación y la fantasía. Y Sí. tal como lo expones, te cuidas mucho de la fantasía porque tengo la impresión de que ahí uno puede sencillamente, ¿no? Dejar libre a lo que Santa Teresa llamaba la loca de la casa, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? No, la fantasía que la hacen otros. Por ejemplo, la literatura fantástica. ¿Cuál es el que sí? Yo no digo que no haya, me respeto, pero no la hago. Ya. No, hago el deslinde, o sea, yo quiero separar mi literatura de eso, tanto así que yo mis relatos, los llamo relatos, no cuentos. Claro. Porque en el cuento yo siento, como escritor, que hay siempre esa tendencia a lo fantástico o la fantasía, que quiero que no haya propiamente en mis relatos. Porque el relato como término, y tú me corregirás, creo que está más próximo a relatos en general. Yo puedo relatar un hecho real, concreto, que ocurrió aquí en esquina, por ejemplo, ¿no? Claro. O el relato de una conversación contigo antes de entrar aquí al... Oye, hablando de la imaginación y la fantasía, esto me da pie para someter a tu consideración lo siguiente. El famoso antropólogo Rio Fortune, que es el mayor de los estudiosos de los brujos dobuanos, Dobu es una isla del archipiélago de Nueva Guinea, cumplía sus investigaciones, ya disponía a retirar de la isla, y de repente se le acercó uno de los hechiceros de la isla, con quien él había establecido una cierta amistad. Y el hechicero había simpatizado pues con el señor Fortune. Entonces el hechicero le dijo, oiga, vea, usted me ha caído bien, y entonces quiero que se lleve un recuerdo, ¿no? De aquí. Te dirá, le voy a obsequiar una pomada. Esa pomada es la pomada de la invisibilidad. Usted se la pone en la mañana, todo el cuerpo, y permanecerá invisible el resto del día. Imagínese la cantidad de cosas que podrá hacer sin que nadie lo vea. Muchísimas gracias. No, este es formidable. Sí, le agradezco, verdaderamente, muchísimas gracias. Entonces se retiró Fortune, y al retirarse hace este comentario que a mí me parece esencial. Dice, naturalmente, yo nunca me puse la pomada. Y Amber Nerval, comentando este episodio de la pomada, dice que ponerse la pomada o estar dispuesto a ponérsela, revela la más absoluta incomprensión de la actitud
y del método científicos. Ponerse la pomada equivale a reconocer la validez del milagro, de lo sobrenatural, del indeterminismo, equivale a renunciar al pensamiento y lo que es peor de todo, equivale a perder el tiempo y hacer el ridículo. Bueno, yo cuando entrevisté al ilustre neurocirujano, a quien tú has conocido por supuesto, Fernando Cabieses, claro, le dije esto mismo. Y le dije, Fernando, ¿tú te hubieses puesto la pomada? Sí, me dijo. Porque imagínate, viejo, yo he probado cualquier cantidad de drogas, ayahuasca, etcétera, ¿no? Porque soy un investigador. Y un investigador no puede negarse, ¿no? De plano, a priori. No, tiene que ver, pues, si es así o si no es así. No, si yo me lo hubiera puesto, pero, me dijo, plenamente consciente de que esa pomada pertenecía a un contexto cultural y a un conjunto de ideas y creencias que no son los míos. Ah, bueno, le dije, pero entonces tú tienes la misma actitud pues del que concurre a una sesión de espiritismo y no cree en el espiritismo, pero dice, bueno, ¿pero qué se pierde? Bueno, voy, pues, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? Bueno, le pregunto al historiador Luis Enrique Tor si él se hubiera puesto la pomada. Yo me hubiera puesto la pomada con toda seguridad. ¿Por qué? Porque me acostumbré mucho a la experiencia científica inmediata participante que le llamábamos en antropología. Porque había que asumir la cultura donde uno iba a hacer una investigación. Por ejemplo, yo he estado en fiestas de Santiago, en el 25 de julio de cada año, de la Herranza, en Huancavelica, en estancia de pastores de 3.200 metros de altura. Y entonces tenía que tomar las bebidas que se tomaban. Por ejemplo, arrancaban con cerveza, seguían con cañazo, pero se terminaba con ron de quemar mezclado con agua, en unos vasitos chiquitos. Y yo me lo tomaba, el ron de quemar. Me pegué pues una borrachera tremenda, hasta las 5 de la mañana, o mejor dicho 5 de la tarde, 6 de la tarde, que terminaban la fiesta más o menos, con las banditas de música en una estancia perdida en Huancavelica, entre montañas heriazas, ¿no? Me llevaron cargado, por supuesto, al campamento, ¿no? De donde venía yo a hacer la investigación hacia la estancia. Y tuve en el día que correr a 3.200, 3.400 metros de altura, agarrando las llamas, las alpacas a la oreja, para derrumbarlas al piso y poder meterles los imperdibles de los cuales colgaban las cintas de colores con que se adornaba al ganado ese día, en que además, gracias a esta capacidad que era joven, que tuve para integrarme a la comunidad indígena donde estaba, hicieron amistad conmigo y descubrí que detrás de la estampa de Santiago, y a eso iba, estaba el dios Huamani. Si no me hubiera yo entregado a esa investigación de esa forma, no hubiera podido detectar el doble lenguaje religioso de la comunidad a la que, por un lado, el cristianismo con la estampa de Santiago, que es el patrón del ganado, que iba a caballo, por eso es el patrón del ganado, con su espada, que es el rayo, y lapa en quechua. Y cuando a las 5 o 6 de la tarde se había agotado todo tipo de licor prácticamente, aparecía Huamani, que era la divinidad del cerro, ¿no? En forma de halcón, que era el propietario del ganado, como lo era Santiago, o sea, compartían. Y el propietario del ganado, ellos eran estancias de ganaderos, o sea, vivían de eso, eran medios nómades, ¿no? Y entonces todavía en esas regiones se había, al menos en el año 65 que estuve, se había conservado este tipo de grandes ideas, o de religión local, si se quiere decir, ¿no? O creencias más bien. Perdón, me están indicando que debemos hacer aquí una interrupción, pero sucintamente, entonces tú no crees, como creen muchísimos científicos, que la ciencia es el único camino para explicar el mundo y las cosas del mundo. No creo. ¿No crees? No creo. Vamos a hacer acá una interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con el escritor y además también ilustre historiador Luis Enrique Tor. Cuando nosotros nos hablan de la historia, nosotros inmediatamente pensamos, ¿no?, en la exposición de los grandes acontecimientos, ¿no?, en las guerras, las revoluciones, los derrocamientos, ¿no?, los hechos hazañosos, lo que se llama la gesta, ¿no? Sí. Esa es la historia, la gran historia. Pero hay también una pequeña historia. Tú recuerdas muy bien que don José Gálvez tiene un libro que se llama Nuestra Pequeña Historia, con un prólogo del doctor Sánchez, ¿no?
Aunque también se podría hablar de nuestra pequeña gran historia. Son esos sucesos menudos, son esas anécdotas, ¿no? Son esa vida intramuros, ¿no? Que no es espectacular ni mucho menos, pero que es absolutamente real y además importante. Ahora, entenderemos mejor esta pequeña historia si traemos a colación lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, ¿no? O sea, la vida tradicional de un pueblo como fondo permanente de la historia visible, cambiante y audible, decía María, porque imagínense usted, decía, un regimiento de caballería que entre un pueblo bien, ¿no? Bien ruidoso, ¿no? La pregunta es, ¿cuánta intrahistoria hay en estas revelaciones? Te voy a decir una cosa, mi querido Marco Aurelio. En realidad en mis relatos hay más bien una historia de las ideas, ¿no? Más que historia de anécdotas o de personajes, ¿no? Hay una historia de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, la presencia del pensamiento cabalístico, tan común en el Renacimiento, estudiado por Piccola Mirandola, por Marsilio Ficino, los grandes neoplatónicos, y extendido a Europa, con la gran influencia judía de fondo, porque era una tradición judía prácticamente la cábala, que tiene tanta relevancia en la historia del pensamiento heterodoxo, digámoslo así, occidental, ¿no? Y por lo tanto que se traslada a América y en particular al virreinato. Entonces yo lo trato con alguna frecuencia en algunos de mis relatos. Trato mucho los mitos andinos, ¿no? Trato, por ejemplo, el tema de Pachacámac, ¿no? Como el dios prehispánico, que de alguna forma se transfigura en el Señor de los Milagros, relacionado con los temblores también, ¿no? Es la tesis y se de llama, ¿no? Es mi tesis, o sea, yo lo publiqué 7 años atrás. Sí. Pero la de ella se divulgó más, ¿no? Porque fíjate, yo estaba creyendo que era ella. Bueno, te digo que este relato que da nombre a mi primer libro es del año 79. Claro. Entonces ella tomó este tema y lo desarrolló como historia, pero yo lo desarrollo como literatura. Claro, claro. Entonces decía que toco todos estos temas como los cerros, que son divinidades como Pachatúzan, Celsalcantay, de carácter mágico religioso en la Sierra Sur y Central, de una manera muy especial. De forma tal entonces que lo que quiero decir con ello es que se ha dejado de lado, es lo que me preocupaba, toda una mentalidad con este tipo de pensamientos y creencias que creía que tenían que ser recogidos no de una manera ensayística. Ajá. Eso es lo que determiné desde el principio. Y dije que la literatura, que yo tenía una gran vocación por escritor, tenía que ser probablemente, a mi modo de ver, la manera de decir a los peruanos y la manera de decir a mis lectores lo que yo creo de ciertas cosas. Y entonces, como me da licencia la literatura, me da licencia, no necesito demostrar cosas con los instrumentos de la razón occidental científica, sino con la intuición, que es algo que me parece fundamental y que se ha perdido mucho, ¿no? Es decir, esa capacidad o facultad de ver las cosas en unidad. Claro. La ciencia descompone, la intuición reúne. Así es. Entonces, la intuición es un chispazo, ¿no? En donde se produce una iluminación rápida de ver con claridad algo en un instante. En cambio, la ciencia tiene que ir muy respetable, tiene que ir por otros terrenos. El terreno de la descomposición de la realidad, para poder analizarla por partes, demostrarla con instrumentos objetivos de acción-reacción, sus consecuencias, qué pasa cuando pongo en ciertas circunstancias tal cosa. Tú sabes que ese distingo lo han indicado también repetidas veces los especialistas en el cerebro. Ajá. Y en la realidad, la que conocemos los no especialistas, se traduce en ciertos tipos de hombre que proceden de una manera y no de otra. Te voy a decir, por ejemplo, el gran jugador de ajedrez no puede proceder analíticamente. O sea, no trabaja con el cerebro izquierdo, sino con el cerebro del conjunto. ¿No? Un Mozart no puede trabajar 1, 2, 3, todos. Son holísticos, ¿no? Claro, entonces esta es una diferencia. La ciencia no puede trabajar así. La ciencia trabaja 1, 2, 3, claro. Esa es la diferencia, esa es una diferencia capital. Hay que decirla, porque si no a veces no se entiende, ¿no? Porque hay otros instrumentos, como en el caso de la intuición, que sí pueden ir de otra forma a la realidad. O sea, la realidad está ahí, pero puede ser leída de diferentes maneras, cuidado.
Es decir, es peligroso.